la ruta más sencilla que hay, que es la glucólisis, hasta la conversión de piruvato, ¿no? Eh, pero cuando hay grandes cantidades de piruvato y lo que está faltando es glucosa, de manera rápida, lo que hace la célula es convertir este piruvato en glucosa. Y si lo que se le está necesitando en realidad es ribosa, que es otro azúcar, y NAD fosfato reducido, va a seguir la ruta de las pentosas fosfatos, ¿no? Entonces, esta glucosa, dependiendo de qué es lo que hay, va a ir a hacer glucógenogénesis, que sería la línea naranja, glucólisis, que vendría a ser la línea azul, em, va a ser gluconeogénesis, que es del azul a la verde, o va a ser pentosas fosfato, ¿no? Que en este caso está representado como una línea púrpura. Entonces, si lo vemos a esto como si fuera una maquinaria, ¿no? Dependiendo de cuál es la necesidad de la célula o del tejido, se van a activar o se van a este, inactivar ciertas moléculas de control, ¿no? Porque ese es el punto en el metabolismo. El metabolismo ocurre de manera casi perfecta. Entonces, en este proceso no puede haber ningún proceso que no sea controlado, que no sea regulado. Si bien hay muchas reacciones que no son puntos de control, no son puntos críticos, pero encima de estas o después de estas hay puntos de control esencial, ¿no? Y esos puntos de control son los principales porque precisamente a través de ellos nosotros podemos regular el proceso metabólico, ya sea de formación o de degradación de diferentes moléculas, ¿no? Entonces, repitiendo un poco en la glucólisis, y esto me parece a mí que era algo que estaba bien sentado, pero por las respuestas vemos que no mucho. Tres fases son las que tienen la glucólisis, ¿no? Que es el motor de energía que está en todas las células y se realiza en el citosol. La primera es la preparación, donde nosotros invertimos. Nuestra inversión inicial es menos 2 ATPs. La segunda fase es la fase de partición, donde la hexosa, la glucosa, que es una molécula de 6 átomos de carbono, se convierte en dos moléculas de 3. Y ahí en esa parte nosotros vamos a tener la tercera fase, que es la oxidorreducción, donde generamos energía. En este proceso de generación de energía tenemos 4 ATPs y 2 NAT. ¿Cuál es nuestra ganancia neta? Cuando decimos balance energético neto, estamos sumando y restando, ¿no? Entonces, si hemos ganado 4, pero como al principio hemos invertido 2, nuestra ganancia neta, nuestro balance neto son 2 ATPs, más 2 NAT y 2 piruvatos. ¿Por qué? Porque si bien la molécula energética aquí esencial es el ATP, los 2 NAT van a ir a formar también ATP en la fosforilación oxidativa. Y los dos piruvatos, dependiendo del acondicionamiento de si existe o no oxígeno, se van a ir también a otra fase para seguir formando ATP. Entonces, cuando vemos una ganancia neta expresado solo en ATP, no es la ganancia neta completa. O en algún caso que he visto ATP y NAT, tampoco es la ganancia neta completa, porque las dos moléculas de piruvato van a ir a otras rutas donde se va a seguir generando ATP y NAT. Entonces, en ese sentido, la ganancia neta son todas estas moléculas que de alguna manera nos van a generar producción energética. Dos ATPs, dos NAT, dos piruvatos. Si alguien tiene alguna duda o algo, me interrumpe nomás, ¿ya? No veo manos, no, así que no voy a poder darles la palabra, pero ustedes me interrumpen. ¿Y qué pasa con el piruvato? El piruvato, ¿no? Este, por dependencia de oxígeno, puede irse a dos lados. Si hay oxígeno, se va a la mitocondria y tiene una ruta aerobia. ¿Qué pasa en la mitocondria? Se va a convertir en acetilcoenzima A, va a entrar al ciclo de Krebs y va a generar energía.
Pero si se queda sin oxígeno, va a ir a una ruta anaerobia, va a fermentar y puede irse a la vía láctica, generalmente en el músculo o en los eritrocitos. Va a reciclar el NAD, que es vital para mantener la glucólisis activa, y puede formar, ¿no?, sus compuestos por la vía láctica, mientras que esta fermentación también se puede ir por la vía alcohólica, y esto generalmente ocurre en las levaduras, ¿no?, para la producción de etanol y CO2. Eso es lo que pasa con el piruvato. Ahora, ¿qué pasa en el proceso de la gluconeogénesis, ¿no? La gluconeogénesis es un generador de respaldo. Quiere decir que en caso de que no haya azúcar en una concentración estable para que los tejidos puedan seguir funcionando, se va a activar la gluconeogénesis. Pero no es una ruta completamente directa, ¿no? Aquí vemos en la línea azul, la glucólisis tiene un punto de control en la exoquinasa, en la fosfofructoquinasa 1 y en la piruvatosinasa. Em, y en la gluconeogénesis no es tan directo, hay unos desvíos. Primero la desvío por la piruvato carboxilasa más fosfoenol carboxilasa, que esto ocurre entre la mitocondria y el citosol, ¿no? Ahí tiene una enzima adicional que la utiliza para poder hacer esta conversión. Y la siguiente el siguiente desvío es la fructosa 1,6 bifosfatasa. En el lado de la glucólisis teníamos a la fosfofructoquinasa 1. En el otro lado, en la gluconeogénesis, tenemos su contrario. ¿Por qué su contrario? La fosfofructoquinasa, si recordamos el término en enzimas, quinasa era que le aportaba un grupo fósforo, ¿no? Independientemente que sea del ATP o del fósforo inorgánico, le aumentaba a la molécula un fósforo. Por eso se llama quinasa. En cambio, la fructosa 1,6 bifosfatasa lo que está haciendo es más bien liberar, ¿no? Y ese es el segundo punto, digamos que no es inverso a la glucólisis, ¿no? Y el tercer paso es la glucosa 6-fosfatasa, que igual es la enzima contraria a la exoquinasa. Quinasa, una vez más, aumentarle oxígeno, ¿no? Transferir, no importa del ATP, del fósforo inorgánico, de cualquier molécula, transfiere una molécula, un fosfato, ¿no?, a la molécula. Y entonces esa molécula queda fosfatada. Y lo contrario está en la fosfatasa, que lo que está haciendo es quitar ese fósforo, la está rompiendo ese fósforo, ¿no? Fosfatasa. Y finalmente tenemos la generación de la glucosa, ¿no? Ahora sabemos que para este paso de la gluconeogénesis, no solo el piruvato es que se puede convertir en glucosa, sino que otras moléculas como el lactato, como los aminoácidos, como el glicerol, pueden entrar a la gluconeogénesis. El lactato primero se va a convertir a piruvato y el piruvato entra a la gluconeogénesis. Los aminoácidos se convierten en piruvato. El glicerol también puede ingresar a la gluconeogénesis, pero haciendo su conversión a glicerol aldehído, ¿no? Y entra a la gluconeogénesis. Entonces, en este paso, al igual que la glucólisis, en la glucólisis teníamos 3 puntos de control, en la gluconeogénesis tenemos otros 3 puntos que más que control, en realidad son los desvíos que toma la ruta para poder superar, digamos, o para poder desactivar estos puntos de control que tenía la glucólisis. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es mantener una cantidad, 160 gramos por día eh, y 120 gramos de glucosa por día para el cerebro, ¿no? ¿Dónde sucede todos estos procesos? En el hígado y el riñón. Entonces, cuando no hay una concentración de glucólisis, ocurre el proceso que no es realmente contrario, pero que sirve para generar la glucosa. El siguiente punto está enfocado a ver estas.
estas enzimas que son los puntos de controles, ¿no? ¿Quién realmente controla si va a ser glucólisis o va a ser gluconeogénesis? La fructosa 2,6 bifosfato. Esta, esta enzima es una enzima bifuncional. Puede actuar como fosfofructoquinasa 2 o puede actuar como fructosa bifosfatasa 2 también. Entonces, dependiendo, ¿no? Si hay una correcta entrada de alimentos, lo que va a estar de forma en grandes cantidades va a ser la fructosa 2,6 bifosfato que activa la fosfofructoquinasa 1 y a su vez, como está activándolos, lo que está haciendo es inhibir la fructosa bifosfatasa. Caso contrario, cuando hay ayuno, cuando no hay alimento, no hay entrada de potenciales compuestos que vayan a degradarse y generar glucosa, hay una baja de la fructosa 2,6 bifosfato y entonces se activa, ¿no? Se activa el proceso de la gluconeogénesis. ¿De qué depende de que la fructosa 2,6 bifosfato esté activada o no esté activada? De estos dos factores. AMP y citrato. El AMP va a hacer la activación del escenario donde sí existe alimentación, donde lo que ocurre es la glucólisis, y el citrato va a activar el proceso de la gluconeogénesis. Resumiendo, básicamente, esas son las dos posibilidades, ¿no? En las que nosotros podamos o hacer glucólisis o hacer gluconeogénesis. Ahora, esta es otra ruta, ¿no? Es la ruta alterna de las pentosas fosfato, que evidentemente esta parte no ha entrado al examen en la primera oportunidad, pero la siguiente les adelanto que sí va a entrar, por eso está aquí. Para la ruta de las pentosas fosfato, primero que esta ruta es una ruta alterna, ¿no? Puede ocurrir por cuatro modelos, dependiendo qué es lo que necesita. Parte de la glucosa 6-fosfato, puede producir la glucosa 6-fosfato ribosa, que esencialmente es para la generación de nucleótidos y por consiguiente para la síntesis de DNA o RNA. Puede producir ribosa más NAT-fosfato, y la ribosa está de nuevo relacionada con la síntesis de nucleótidos, y el NAT-fosfato está dedicada a otros procesos. Por ejemplo, cuando nosotros hemos visto estas enzimas isomerasas que necesitaban los ácidos grasos de cadena, o más bien dicho, insaturados, necesitaban como cofactor al NAT-fosfato. Entonces, si la célula necesita NAT-fosfato, va a ser la ruta de las pentosas fosfato porque necesita esta molécula como cofactor. Am, el NAT-fosfato y la ribosa podrían de alguna manera interactuar e irse hacia la glucólisis otra vez, ¿no? ¿De qué manera? Produciendo estas moléculas intermediarias. Moléculas intermediarias como la fructosa 6-fosfato o el gliceraldehído 3-fosfato, que sabemos que podrían entrar a la glucólisis o a la gluconeogénesis, dependiendo en qué lugar están situados y cuál es el punto de control, ¿no? Am, el NAT-fosfato también podría ir hacia el piruvato y producir ATP, ¿no? Entonces, dependiendo de cuál es el modelo que se necesita, la célula va a hacer esta ruta de pentosas fosfato. Adicionalmente, la ruta de las pentosas fosfato puede producir otro tipo de carbohidratos, carbohidratos de 3, de 4, 5, 6, 7 átomos de carbono. Generalmente, este tipo de metabolismo no se da en las células eucariotas ni en las células de mamífero. Generalmente, estas rutas donde se produce celulosa, por ejemplo, ¿no? U otros carbohidratos así extraños, está en los procariotes, en las bacterias, en los microorganismos que tienen un metabolismo diferente, no necesariamente, pero pueden tenerlo, ¿no? ¿Por qué? Porque sabemos que tienen una forma diferente de generar energía. No siempre su aceptor de electrones es el oxígeno. Hay microorganismos anaerobios, hay bacterias anaerobias
que necesitan otro tipo de aceptores de electrones, entonces la forma de producir energía es diferente. Esta ruta de pentosas fosfato se ve mucho en este tipo de organismos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando ya tenemos la cantidad necesaria de glucosa, ya sea de ATP por la glucólisis o de glucosa que viene por nuestra dieta? Cuando se llega a una cantidad idónea, la glucosa no puede ser malgastada, ¿no? Y entonces los carbohidratos es otra fuente de reserva energética. ¿Qué es lo que hace? Se almacena en forma de glucógeno. Generalmente aquí tenemos al hígado y al músculo esquelético, ¿no? Lo primero que necesitan este proceso es tener un iniciador, ¿no? Aquí se puede ver que el glucógeno va a tener cadenas lineales, enlaces alfa 1,4 y va a tener también sus puntos de ramificación, enlaces alfa 1,6, que generalmente cada 10 residuos se produce una ramificación y esa es una forma bastante idónea de tener el almacenamiento de la glucosa en forma de glucógeno, ¿no? ¿Qué es lo que necesitamos? Primero necesitamos activar. Si quisiéramos ver cuáles son los puntos de la glucogenogénesis, está la activación, el cebador, la extinción y la ramificación. ¿Cómo hacemos esta activación? A través de la UDP, ¿no? Entonces nosotros tenemos a una glucosa, 1-fosfato, más UTP, se convierte en UDP glucosa. Y esta glucosa ya está activada por la UDP, que es una base nitrogenada, y entonces lo que necesita es un cebador. Este cebador es una proteína llamada glucogenina, que lo que va a hacer la glucogenina es anclar las primeras 8 unidades, ¿no? Entonces está poniendo el cebador. Las primeras 8 unidades es el cebador. Luego tenemos que extender esa red. Entonces esa red se hace a través de la glucógeno sintasa. ¿Qué va a hacer la glucógeno sintasa? Va a añadir unidades de glucosa, ¿no? Para extender precisamente esta, esta rama principal, digamos. Y luego viene la enzima ramificadora, que lo que hace es transferir, ¿no? Tenemos una línea recta, un polímero recto, y entonces la ramificadora corta un, un determinado grupo de residuos, 7 residuos, y hace que de lo que había enlaces alfa 1,4 se genere un enlace alfa 1,6, y entonces ahí crea una rama. En esa rama se puede seguir extendiendo por la glucogenosintasa. En la siguiente, en los siguientes 10 residuos vendrá otra enzima ramificadora que va a transferir otra cantidad de glucosas y así va generando todas sus ramificaciones, ¿no? ¿Cuál es el costo energético? La inversión de un UTP por cada molécula de glucosa almacenada. Entonces, para cada molécula de glucosa tiene que haber su activación, ¿no? La UTP se va gastando. Entonces, eh, esta molécula es energética, sí, puede serlo, pero le está activando, ¿no? Es una activación por esterificación a la glucosa. No hay un gasto energético de ATP como tal, pero sí hay UTP, que no se considera dentro del balance energético global, ¿no? Y así es como vamos a construir la glucogenogénesis. Ahora, estas enzimas, la glucogenosintasa, la enzima ramificadora, también tienen sus controladores, pero no son controladores como en la glucólisis, ¿no? Tendrán sus inhibidores, ya sean alostéricos o por competición, pero no son del mismo tipo que la glucólisis, porque para que exista la glucogenogénesis, existe primero una gran cantidad de glucosa, ¿no? Y ahí también hay un balance, porque cuando nosotros tenemos grandes cantidades de glucógeno y no tenemos glucosa, es más fácil hacer glucogenólisis que hacer gluconeogénesis. ¿Por qué? En la glucogenólisis lo que está ocurriendo
es degradar la glucosa que hemos almacenado. En cambio, en la gluconeogénesis estamos sacrificando otro tipo de moléculas que no son glucosídicas, como el piruvato, el glicerol, los aminoácidos que provienen de las proteínas, ¿no? Entonces, en la gluconeogénesis viene después de la glucogenólisis. Cuando el requerimiento de glucosa no puede ser satisfecho por la glucogenólisis, cuando la cantidad de azúcar no es la que realmente se necesita, ahí recién interviene la gluconeogénesis. Para la célula es más gasto energético hacer gluconeogénesis que glucogenólisis. ¿Y qué pasa en la glucogenólisis? El proceso contrario a la gluconeogénesis, Ingeniera, ¿no? disculpe, Sí, perdón. Es que antes de que pasemos, una pregunta. ¿Qué era el UTP? uridín trifosfato, Perfecto. Solo está en la gluconeogénesis, ¿verdad? glucógenogénesis. Gluconeogénesis. Eso. Ya, ok. Gracias. Y es el activador, ¿no? Con eso activa la glucosa. Gracias, Inge. Ya. Entonces, ¿qué ocurre en la glucogenólisis? En la glucogenólisis primero tenemos la actuación de la enzima glucógeno fosforilasa. ¿Qué hace la glucógeno fosforilasa? Va a fosforilar, ¿no? A la glucosa. Y entonces, una vez que esté fosforilada la glucosa, recién puede hacerse lo que se denomina una poda de cada una de estas moléculas de glucosa, ¿no? Como hemos generado líneas principales y ramificantes, igual tenemos que, primero vamos por las líneas, por las cadenas lineales, y cuando nos encontramos con una desramificación, viene una enzima que se llama enzima desramificadora y va a transferir tres residuos, tres glucosas, y corta el enlace alfa 1,6 y entonces libera la glucosa, ¿no? Ahí tenemos. Entonces, en la conversión, ¿qué es lo que pasa? Viene una enzima isomerasa que va a convertir la glucosa 1-fosfato en glucosa 6-fosfato y así esta glucosa 6-fosfato puede entrar al proceso denominado glucólisis. Entonces, la eficiencia energética de este es que el 90% es liberado como glucosa 1-fosfato, lo cual quiere decir que no requiere ATP para la glucólisis, un ATP, ¿no? Porque el siguiente tiene que fosforilarse nomás. Am, Hay una glucosa que queda como glucosa libre, pero es el 10% y sí requiere ATP porque la enzima desramificante desramifica, no fosforila. Pero por cada tres residuos, unita va a quedar libre. Entonces, es poquito, ¿no? O sea, por cada ramificación, más bien dicho, va a quedar una libre y es bastante poco. Esa es la glucogenólisis. Y ahí tenemos los estados de esta enzima fosforilasa que no lo habíamos visto en clases, que entró de alguna manera en el examen, pero que no era parte realmente del examen, ¿no? Y que tiene que ver más bien con las enzimas más que con el proceso, porque nos muestra el estado de activación, si está relajado o está abierto, pero que tampoco lo vamos a considerar porque no es parte de nuestra currícula, ¿no? Am, y sabemos que estos procesos, además de ser controlados por enzimas, están siendo controlados por hormonas, ¿no? Hormonas como la insulina, la epinefrina, el glucagón. La epinefrina es igual que la adrenalina, en este caso. Entonces, ¿qué es lo que hacen estas moléculas? Ante un proceso de estrés o de ayuno, van a activar la adenilato ciclasa que lo que hace es generar AMP cíclico. Este AMP cíclico activa a las fosfoquinasas. La fosfoquinasa activa a la fosforilasa quinasa y esta activa a la glucógeno fosforilasa en su forma activa. Y entonces ahí podemos potenciar la acción
y tenemos una gran cantidad de moléculas de glucosa 1-fosfato que son liberadas al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces, en procesos de emergencia y de ayuno, eso es lo que pasa con estas moléculas. Aquí nos estaría faltando una que es importante, que es la insulina, que he seleccionado un videíto que les va a explicar de manera más dinámica, digamos, este proceso, ¿no? Aquí tenemos. Cuando hay una concentración alta en sangre, la insulina, sabemos que la insulina tiene un receptor, ¿no? Y entonces este receptor es el que va a recibir el mensaje y va a traducir en que la glucosa tiene que degradarse. Entonces, ¿qué pasa en los procesos donde hay resistencia a la insulina? Este receptor es el que no está funcionando, ¿no? Y ahí tenemos a esta proteína, que es la proteína fosfatasa 1, que puede estar en su forma A como glucógeno sintasa, que lo que va a hacer es activar y entonces ahí, cuando se activa, empieza el proceso de almacenamiento de glucosas y puede estar también como fosforilasa A, dependiendo de cómo se encuentra fosforilada o no fosforilada esta proteína, y está en su forma inactiva, su forma B, y ahí lo que hace es detener la degradación, ¿no? Aquí un tablero de control fisiológico que en base a la información que nosotros tenemos, am, cuando tenemos un estado de alimentación, un estado de ayuno o de ejercicio intenso, ¿no? ¿Qué pasa en un estado de alimentación? Los niveles incrementan de la fosfatasa 2,6 bifosfato, fructosa 2,6 bifosfato, y lo que hace es activar la glucólisis, se pone en modo on, ¿no? ¿Qué se pone en modo off? La gluconeogénesis, no necesitamos. ¿Qué se activa? La glucogenogénesis en proceso de almacenamiento, porque toda la glucosa que no va a ser realmente utilizada como energía tiene que ser este, guardada, almacenada. ¿Y qué se desactiva? La glucogenólisis. En caso de ayuno, ¿quiénes van a interactuar? El glucagón en el hígado va a reducir la fructosa 2,6 bifosfato, se pone en modo off la glucólisis, se activa la gluconeogénesis porque necesitamos glucosa y como está en ayuno no hay. Se pone en off la glucogenogénesis también porque si no hay ni para cubrir los requerimientos básicos, menos para almacenar glucógeno y se activa la glucogenólisis porque necesitamos glucosa, ¿no? En el caso de cuando hay ejercicio intenso, lo que está actuando ahí sería la molécula de adrenalina o epinefrina, que es lo que hace que se incrementen los niveles de AMP o calcio y se va a activar, se va a poner en modo on la glucólisis, en este caso muscular, porque estamos hablando de ejercicio, se pone en modo off la gluconeogénesis y la glucogenogénesis porque estamos en ejercicio intenso, necesitamos energía, ¿no? Y también se activa la glucogenólisis porque necesitamos el aporte de glucosas porque hay una demanda, ¿no? Eso, digamos, a manera de centrar estos procesos de control. Y aquí hay una parte que no lo hemos visto, pero que también está interesante ver, que hay enfermedades en cuanto al almacenamiento de glucógeno, ¿no? Entonces, en algunos de los artículos les ha tenido que tocar, ¿qué, qué pasa si falta una enzima, ¿no? ¿Qué pasa si no hay glucosa 6-fosfatasa? ¿Cuál es la enfermedad? Es este caso del Bonjev tipo 1. ¿Y cuál es el impacto clínico? La imposibilidad de exportar glucosa. Entonces, si analizamos dónde está la glucosa 6-fosfatasa, nos vamos a dar cuenta que es un proceso que nos lleva justamente a tener este impacto de hipoglucemia, ¿no? La enfermedad de Pompe tipo 2 es la falta de alfa 1,4 glucosidasa. ¿Y qué hay aquí? Una falla cardiorrespiratoria antes de los 2 años. ¿Qué pasa si nos falta la enzima desramificadora? El glucógeno con ramas externas normalmente cortas, solo parcial, ¿no? Y ahí está la enfermedad que se llama CORI, la enfermedad de CORI, o la de McArdle, que es la falta de la fosforilasa muscular. Y es la incapacidad de hacer ejercicio vigoroso porque no podemos romper
el glucógeno y entonces no podemos tener ahí glucosas, ¿no? Ahí a manera, esto no tiene que ver con lo que hemos llevado, pero ahí a manera de poder repasar qué pasa si falta una de estas enzimas, ¿no? No me acuerdo quiénes están conectados desde el principio, pero les había dicho que en esta clase yo pensaba hacer esta parte de resumir todo lo que es acerca del metabolismo de los carbohidratos y mañana ver lo del metabolismo de los lípidos. Entiendo que con las enzimas no habría mucho problema. En realidad no es muy grande el tema de enzimas y creo que ha sido bastante entendida. Sí ha habido ahí alguna pequeña confusión, pero creo que ya está aclarado, ¿no? ¿Alguien tiene alguna consulta en particular? ¿Quién me dijo? No me acuerdo quién me ha dicho que quería ver lo del balance energético. Denme un ratito. Ya se ve, Inge. Ya. Creo yo que aquí está resumido bastante bien eh, todos los componentes para poder hacer un balance energético, ¿no? ¿Qué pasa en balances, cuando hablamos de balances energéticos? Lo que está ocurriendo en el citosol es la conversión de glucosa a piruvato. ¿Y cuál es nuestro balance energético de eso? Los dos piruvatos, dos ATPs y dos NAT, ¿no? Entonces, si queremos ver ese piruvato, va a pasar a una fase 2 de oxidación de piruvato y ahí los dos piruvatos se van a convertir en acetilcoenzima A. Esta acetilcoenzima A se va a convertir en NAT. eh, en este proceso de oxidación se va a producir NAT y se va a producir CO2 también. La acetilcoenzima A va a producir 2 ATPs, 6 NAT y 2 FAT. ¿Qué se está considerando? El ingreso de las dos acetilcoenzimasas, ¿no? Y en el caso de la glucosa, lo que está arriba sabemos que son 2 ATPs y 2 NAT. Entonces, ¿qué ocurre con cada uno de estos factores? Otra presentación para no repetir lo mismo y que no sea más repetición. Pero aquí la cosa, chicos, no es que se repita, la cosa es que estudien, ¿no? Y a la vez que van estudiando, ahí es donde empiezan a salir algunas dudas. Lamentablemente, con este tipo de metabolitos que activan o inactivan, qué activa qué o qué inactiva qué, es una cosa de memorizarlo, porque no hay de otra, ¿no?
pero tampoco son muchos en esta parte de los carbohidratos. Los inhibidores o activadores están centrados en la glucólisis, que son tres puntos, ¿no? Y entonces ahí como que no hay mucho más problema, más que realmente ponerse a leer y entender. Esta presentación que ahorita he generado, se las voy a pasar en un ratito al grupo del- de la materia para ayudarles nuevamente a que se pueda entender algunos puntos, ¿no? Perfecto, Inge, gracias. Ya, si alguien tiene alguna duda específica para carbohidratos, Inge, yo tengo una duda. En esta pregunta, igual en el cuestionario me costó mucho, es lo que es el balance energético. O sea, por ejemplo, ya sé que en la glucólisis nos da 2 ATPs y todo lo demás, el cuadrito que hicimos hasta en el examen. Pero, por ejemplo, si me pone otros compuestos, o sea, por ejemplo, en este caso me puso, en el cuestionario estaba la maltosa. sí. Y, por ejemplo, eso yo tuve que consultar bien cuántas necesitas la maltosa. Y a mí me enseñaron 4. Pero, por ejemplo, si me pone otras moléculas más, ahí yo no sé distinguir cuántas van a necesitar. La maltosa es un disacárido, solo tiene dos carbohidratos. ¿Lo ve? Claro, y por eso es que, por ejemplo, en vez de que nos dé 2 ATP serían 4, porque serían 2 por los carbohidratos, ¿verdad? Ah, ok, ya estás multiplicando. Claro, tendrías que hacer la ruta para saber, ¿no? O sea, pero en el examen no les he puesto qué molécula era, ¿no? No, Les no, he por eso, puesto a la eso. fórmula general. Ajá. Si te pongo la fórmula general, tú sabes cuántos átomos de carbono tiene. Ah, claro. Sí, sí, Y así si sí. sabes cuántos átomos de carbono tiene, sabes cuán grande es esa molécula, ¿no? Ok. Y para la glucólisis, sabes que la única molécula que va a entrar a glucólisis es la glucosa, que tiene 6 átomos de carbono. Entonces, si yo pongo 18, por ejemplo, ¿cuántas glucosas tiene? 3. Ujú, exacto. ¿Y cuántas glucólisis va a hacer? Ahí ya daría eh, 6 ATPs. Ya se multiplica, sí, 6 ATPs. Ujú, Ah, ya. Y así exacto. vamos sumando en cada parte. Sí, es lo mismo que se hace para los lípidos, ¿no? Sí, sí. Dependiendo de la cantidad de átomos de carbono, los lípidos van a entrar a un determinado número de vueltas en la beta-oxidación. Pero si tú sabes cuántos átomos de carbono tiene, ya lo sabes, ¿no? O sea, no hace falta que tengas o el nombre de la molécula o que sepas exactamente cómo está compuesta la molécula, porque sabes cuántos átomos de carbono tiene. Ah, ya, súper. Es que, por ejemplo, lo de las moléculas a mí me choqueaba mucho porque yo decía la maltosa o el ácido oleico. Y yo dije, pucha, ¿cuántos? Sí, y eso me confundió un poco. Gracias, sí. Ya. ¿Quién más tiene alguna duda? ¿Ninguna? Ya. Entonces aquí concluiremos esta clase. Mañana voy a estar conectada a las 8. Conéctense puntualmente, por favor. La verdad es que hoy día yo pensé que todo el mundo se iba a conectar, no estaban conectados. Les pasé el enlace y recién se conectaron ustedes. El enlace es de todos los viernes. No se ha cambiado. Es el mismo que les he pasado la primera oportunidad. Pero si no están conectados a tiempo, yo voy a disponer de mi tiempo. Y si alguien quiere resolver un ejercicio en particular mañana de lípidos, tráigalo, por favor, ¿ya? Está Perfecto, bien, Inge, Inge, gracias. gracias. Ya.
Chao, chicos, se cuidan. Hasta luego, Inge, gracias.